Bueno, buenas tardes a todos. Somos el grupo C y hoy estamos encargados de la reunión de trauma. El tema que vamos a hablar hoy es plasma fresco congelado y crioprecipitado en reanimación inicial. Listo, aquí empezamos. Acá. Bueno, el tema, pues, les mencioné. Vamos a arrancar, vamos a hablar algo de introducción y fisiopatología y fisiología, coagulopatía inducida del trauma, hipofibrinogenia, perdón, generalidades de los hemocomponentes, vamos a hablar del plasma fresco congelado, precipitado y al final, pues, de la revisión vamos a dar unas conclusiones. Bueno, entonces en cuanto a la fisiología, vamos a hablar de la hemostasia, que sabemos que es el proceso fisiológico por el cual el cuerpo para los sangrados, y el resultado final de este es un trombo que consiste de células sanguíneas y de fibrina. Esta se divide en dos etapas. La primera es la hemostasia primaria, que va a tener como resultado un coágulo plaquetario, que se va a dar primero por la hemostasia vascular, que crea vasoconstricción y la activación del factor de von Willebrand, y posteriormente la hemostasia plaquetaria. Y luego tenemos la hemostasia secundaria, que como objetivo tiene el coágulo de fibrina y se va a dar por la cascada de coagulación. Entonces, en la hemostasia primaria, que es dependiente de plaquetas, lo primero que vamos a tener es una lesión endotelial, que por reflejo va a causar una contracción del músculo liso y además se va a liberar endotelina, que va a causar mayor vasoconstricción. Esto pues busca que el flujo sanguíneo disminuya y asimismo disminuya el sangrado. Vamos a tener exposición del colágeno, donde va a estar el factor de von Willebrand, entonces las plaquetas se van a adherir a este por el receptor GB1P. Cuando se adhieren, van a tener una activación, van a cambiar de forma, van a tener como unos tipos de tentáculos a los que se van a poder adherir mejor y van a empezar a secretar más factor de von Willebrand, calcio, que ahorita vamos a ver que es muy importante para la cascada de la coagulación, serotonina, ADP y tromboxano A2. Es importante que estos últimos dos, cuando se unan a la plaqueta, hacen que ella se active del todo y pueda expresar su receptor, el GP2B3A, que lo que va a hacer es unir las plaquetas al fibrinógeno y esto las va a unir entre sí. En cuanto a la hemostasia secundaria, pues sabemos que esta se da para la estabilización del coágulo, creando una red de fibrina, y se divide, digamos, que en dos caminos, que son el camino extrínseco e intrínseco, y ambos van a terminar en una vía común. Entonces, en cuanto a la vía extrínseca, clínicamente va a corresponder a el PT y se va a dar primero pues la lesión endotelial, que va a activar el factor tisular que está en la superficie subendoteliar de las células musculares. Este factor tisular también se llama pues el factor 3, que a su vez después va a activar el factor 7 y el factor 3 activado con el factor 7 activado con calcio van a formar un complejo que va a activar el factor 10, del que vamos a hablar más adelante, que es en la vía común. Y en la vía intrínseca, clínicamente corresponde al PTT, se va a dar por exposición de colágeno, calicreína y quininógeno, que van a activar el factor 12, que a su vez después va a activar el factor 11. El factor 11 activado va a activar el factor 9. Por otro lado, que ya vamos a ver, la trombina va a activar el factor 8 y, digamos, el factor 8 también es importante, que es digamos, está relacionado con el factor de von Willebrand porque este lo carga y hace que tenga más tiempo en circulación. Sin esto estaría muy poco tiempo en circulación. Y este con el factor 9 activado van a crear un complejo también con calcio que van a activar el factor 10. Entonces, el factor 10 que ya está activado con el factor 5 activado van a formar también otro complejo que va a activar la protrombina, atrombina, también se llama el factor 2, y la trombina lo que va a hacer es pasar el fibrinógeno a fibrina, entonces ya tenemos el coágulo de fibrina, y además el factor 13A va a crear puentes en esa fibrina para hacerla más fuerte. Es importante que también necesitamos digamos, feedback de regulación, porque si no, pues por una herida pequeña nos haríamos una coagulación pues diseminada. Entonces, en cuanto a la regulación, tenemos la proteína C y S que van a actuar con la trombomodulina para inactivar los factores 5 y 8. La trombomodulina está expresada en el endotelio sano, entonces lo que va a hacer es que
no se puedan ir los factores de coagulación activados a otras pues, partes del endotelio que no estén dañadas. La antitrombina, que va a unirse al factor 10 y a la trombina y los va a desactivar. Y posteriormente vamos a tener la fibrinolisis cuando no necesitemos más el coágulo, que va a ser por la liberación de TPA, que esta va a pasar del plasminógeno a plasmina y esa es la que va a pues, causar la fibrinolisis. Entonces, en cuanto a la coagulopatía inducida por trauma, sabemos que el trauma es la cuarta causa de muerte a nivel mundial y el 50% de estas muertes se dan por exsanguinación en las primeras 6 horas. La coagulopatía inducida por trauma es importante porque en pacientes con trauma severo, incluso al ingreso del 25 al 35% de los pacientes ya podrían estar coagulopáticos. También es importante porque tener esta coagulopatía aumenta 4 veces su mortalidad y como vimos esta mañana hay 2 fenotipos que son los que hacen trombos, los protrombóticos y los que están en hipocoagulación. Entonces, esta coagulopatía se da por múltiples mecanismos, como es el daño endotelial, el desorden de la generación de la trombina, la hipofibrinogenemia, la disfunción fibrinolítica y la disfunción plaquetaria. Entonces, en cuanto al daño endotelial, lo que digamos que lo desencadena es la hipoperfusión y la deuda de oxígeno. El endotelio es una parte muy importante porque va a regular la inflamación, la coagulación y la reactividad vascular. Entonces, cuando hay un estrés inflamatorio y neuroendocrino, lo que va a pasar es una cascada procoagulante. Y además, cuando tenemos hipoperfusión y shock, se va a dar un daño en el glicocálix que va a hacer que se desprenda la trombomodulina que les había pues, comentado que estaba en el endotelio sano, y esto va a hacer un efecto anticoagulante. Además, cuando hay esta pérdida de la barrera, también hay aumento de la permeabilidad. Esto genera edema, exacerba el shock y aumenta la hiperreactividad simpático-adrenal, entonces se vuelve un círculo de feedback positivo. Digamos que en trauma menor no se causa este desbalance porque no es una respuesta exagerada. Cuando hay trauma moderado se dice que se empieza más en un estado hipercoagulable y cuando el trauma es severo va hacia un estado hipocoagulable porque eso se relaciona más con tener hipoperfusión y con shock. Tenemos la hipótesis de Johansson y Ostrowski, que lo que nos dice es que el estado hipocoagulable de un estado fluido, que lo representan como el plasma, es la respuesta a un estado hipercoagulable de la fase sólida, que es el endotelio. Digamos que acá lo que tendríamos como objetivo para disminuir este daño endotelial sería una hemostasia local y preservar el flujo de oxígeno. Luego tenemos el desorden de la generación de trombina. Como les decía antes, la idea de la trombina es que solo se active en el lugar que tenga pues, el daño endotelial y no se active sistémicamente. Sin embargo, después de un trauma severo, los factores anticoagulantes no son capaces de, digamos, limitar esta respuesta y por eso los factores procoagulantes salen a circulación pues, fuera del sitio de la lesión. Eso se dice que ese estado hipercoagulable suele pasar a las 48 horas en trauma cerrado. Y además, cuando tenemos hipoperfusión y shock, se activa la proteína C, que genera mayor activación de la trombomodulina y un estado hipocoagulable. Hay una hipótesis de por qué cuando hay shock se da la hipocoagulabilidad y es para proteger la microvasculatura de trombos y así poder mantener un poco mejor la perfusión tisular. De todos modos, cuando se consume toda esta proteína C, vamos a volver a un estado hipercoagulable, entonces digamos que es algo importante de la coagulopatía, es que no nos vamos a quedar en un solo fenotipo, sino que el paciente evoluciona en el tiempo, entonces aunque empecemos en un fenotipo, podemos después pues, terminar en otro, entonces debemos estar muy atentos. En cuanto a la hipofibrinogenemia, sabemos que el fibrinógeno es muy importante para la formación de un coágulo estable y es el primer factor de coagulación en trauma que alcanza niveles bajos que son pues, críticos para el paciente. Los niveles bajos van a tener múltiples factores, la pérdida pues, directa por el sangrado, consumo por factores, pues que se consumen los factores de la coagulación, disminución en la síntesis por la hipotermia, aumento de su degradación porque los pacientes suelen estar acidóticos, dilución porque estamos poniendo pues al paciente líquidos y además pues está haciendo el paciente fibrinolisis, entonces está perdiendo pues el fibrinógeno. Los niveles bajos también están asociados a mayor mortalidad por la disminución en la fuerza del coágulo. Entonces, por cada 1% que aumente la fuerza del coágulo, se disminuye la mortalidad casi un 13% al egreso.
Para la disfunción fibrinolítica, digamos que también podemos tener dos fenotipos. Lo más común es que el paciente haga hiperfibrinolisis, pero el paciente también puede parar de hacer fibrinolisis. Entonces, el mecanismo fisiológico es cuando hay daño endotelial, se aumenta la activación de plasminógeno que va a pasar a plasmina y nos va a empezar a causar hiperfibrinolisis. Eso también aumenta la mortalidad y por tromboelastografía podemos tener tres fenotipos. El fulminante, que es cuando el coágulo se deshace en menos de 30 minutos, tiene una mortalidad del 100%. El intermedio, cuando se deshace entre 30 y 60 minutos, que tiene una mortalidad del 91%. Y la tardía, que tiene, pues cuando se deshace en 60 minutos y tiene una mortalidad del 73%. Es importante que pues, ninguno de los dos extremos es bueno. Si es una curva no, entonces el paciente tiene demasiada fibrinolisis, aumenta la mortalidad, pero si se le para del todo, pues también va a aumentar la mortalidad. Y en cuanto a la disfunción plaquetaria, esta se va a ver por disfunción a la reactividad del ADP. Esta aumenta la mortalidad hasta 10 veces en las primeras 24 horas. Y cuando tenemos una base exceso alta, que es un marcador de hipoperfusión, va a ser también un marcador de que ya tenemos una disfunción plaquetaria, que esta no la vamos a ver en el conteo plaquetario. Entonces nosotros podemos ver que el paciente tiene un conteo plaquetario normal, sin embargo esas plaquetas pues, no son funcionales. Y eso se da por la teoría de agotamiento de plaquetas, que es básicamente que las plaquetas están circulando sin gránulos, porque hay en la hipoperfusión una hiperactivación plaquetaria masiva que causa la liberación pues, de todos sus gránulos, entonces ya después no van a poder responder a más estímulos y pues básicamente se agotan. En esta gráfica les traigo pues lo que son los dos fenotipos. Veamos, en este artículo mencionaban que lo que más hace que una persona se vaya al hipocoagulable son el shock y la hipoperfusión, pero pues que son variables en el tiempo y que cada uno tiene unas metas de reanimación diferentes y por eso debemos estar pendientes de nuestro paciente pues a través del tiempo en cuál de los fenotipos se encuentran. Y en cuanto a sus implicaciones clínicas, los pacientes con daño tisular severo que no tienen shock están en mayor riesgo de estar en un estado protrombótico, mientras que los pacientes que están en shock y en hipoperfusión tienen más riesgo de estar hipocoagulables e pues, en hiperfibrinolisis, lo que va a pues, requerir que nosotros hagamos un manejo rápido para corregir la coagulopatía. Y que además el perfil de coagulación no depende solamente del tipo y severidad de la lesión, sino de factores del paciente, como el sexo. Las mujeres tienden a ser más hipercoagulables, la edad, los niños también son más hipercoagulables, la genética y pues, las comorbilidades del paciente. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de básicamente plasma fresco congelado y crioprecipitado en manejo pues en trauma. El plasma fresco congelado se prepara separando pues del plasma de los componentes celulares de la sangre total de un solo donante y se congelan rápidamente y se toma pues y se almacena a menos 18 grados. Contienen todos los factores de coagulación, especialmente el factor 5 y el factor 8, y disminuyen gradualmente pues el almacenamiento. Cada unidad aumenta entre 2 o 3% los niveles de los factores de coagulación en los pacientes. Conlleva los mismos riesgos que tiene pues, las transfusiones, porque pues, eso, pues, digamos que no se le hace ningún proceso especial para eliminar cargas, pues, virus o bacterias o pues, lo que haya en la sangre. Se le hacen pues, como estudios de detección normal. En cuanto a las indicaciones del plasma fresco congelado en trauma, en hemorragia aguda, como parte, pues, se utiliza como parte de los protocolos de transfusión masiva. En los pacientes hemorrágicos, cuando los tiempos de coagulación se vuelven anormales, es de aclarar que, pues, digamos que no sirve de mucho si el INR es inferior a 1.7. En la reversión de la anticoagulación por warfarina, cuando pues, hay un sangrado y no tenemos pues, como el complejo, el concentrado de complejo de protrombina específico, y la reposición de deficiencias conocidas de los factores de coagulación, pues como las hemofilias. Pues, en cuanto al uso, el uso se da en dosis de 15 mililitros por kilogramo de peso o 4 unidades para el adulto. Cada unidad tiene aproximadamente entre 200 y 250 mililitros. En general, pues está congelado, entonces hay que esperar a que descongele.
y eso puede tardar entre 30 a 45 minutos y hay pues estudios que miden específicamente eso, ahorita les hablamos de uno. Y pues no hay que descongelarlo rápidamente porque pues algunos factores de coagulación pueden dañarse. Es necesario pues que coincida con el grupo sanguíneo, no es necesario que coincida con el RH. No requieren pruebas cruzadas y antes de la administración debe obtenerse pues como estudios de coagulación para saber en qué arrancamos con el paciente. En cuanto al crioprecipitado, pues el precipitado de las proteínas recogidas de una unidad de plasma fresco congelado, después de descongelarse a 4 grados centígrados y se centrifuga. Generalmente pues tiene los factores que se precipitan son el 8, el 13, el factor de von Willebrand, la fibronectina y el fibrinógeno, muy importante el fibrinógeno. Contiene una concentración más alta porque está concentrado y tiene varios, digamos, alícuotas de fibrinógeno que el plasma fresco congelado. Todas las proteínas están presentes, pero en pequeñas cantidades y pues tampoco, pues también existe riesgo de transmisión de enfermedades pues a nivel, pues por este tipo de hemoderivados. En cuanto a las indicaciones en trauma, el Colegio Americano de Cirujanos recomienda pues que debe usar crioprecipitado para mantener niveles de fibrinógeno mayor a 180 durante las transfusiones en anomalías hemorrágicas que después de una transfusión masiva, coagulación intravascular diseminada, cuando las concentraciones de fibrinógeno son inferiores a 80 o 100 miligramos por decilitro en los pacientes con sangrado excesivo y en pacientes que son sometidos a transfusiones masivas cuando no se puede evaluar de manera oportuna las concentraciones de fibrinógeno, básicamente las coagulopatías de consumo. El modo de uso es una unidad, por cada 10 kilogramos de peso del paciente. El volumen de cada bolsa es aproximadamente entre 15 a 18 mililitros y contiene 250 miligramos de fibrinógeno, entre 80 a 100 unidades de factor 8 y entre 50 a 60 miligramos de fibronectina. Necesita también tiempo para descongelarse y es necesario que coincida el grupo sanguíneo. En cuanto a pues, hablar de cada hemoderivado específico, pues vamos a hablarles y les traigo un estudio de plasma fresco congelado. Este es un estudio donde compara pues como cuál es la razón o cuál es la relación que debe haber entre plasma y células y pues unidades de glóbulos rojos y cómo influye esto en la mortalidad en los pacientes con trauma. Este es un estudio retrospectivo. Usaron una base de datos del Colegio Americano de Cirujanos y pues se revisaron entre el 2013 al 2016. Todos los pacientes eran mayores de 18 años, al menos tenían que ser transfundidos con 10 unidades de glóbulos rojos y al menos una unidad de plasma fresco congelado en las primeras 24 horas de ingreso. ¿A quienes excluyeron? A los que no tenían pues como datos completos, los que murieron en la sala de reanimación y los que la relación de plasma varió en algún momento del estudio. O sea, pues al inicio le pusieron 1 en 1 y después le pusieron 1 en 4, entonces esos pacientes no los tuvieron en cuenta. El desenlace primario que ellos querían evaluar fue mortalidad a las 24 horas y desenlaces secundarios, mortalidad hospitalaria, necesidad de intervención quirúrgica, reintervención no planeada, complicaciones infecciosas, estancia en UCI y días de estancia hospitalaria. Este es pues como la primera tabla que ellos hicieron. Lo que hicieron fue relacionar pues como las variables demográficas de la población con respecto a la relación de plasma y unidades de glóbulos rojos que usaron. Ahí están la primera 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5, hasta más de 1 a 6. En total encontraron 1.000.000 casi 3.000 pacientes, pero que fueron adecuados para el estudio, son 4.427, una edad media de 41 años, el 61% tenía trauma contuso y el índice de trauma, de severidad de trauma, un promedio 29. La proporción de transfusiones fue así, 1 en 1, aproximadamente el 31% de los pacientes, 1 en 2, aproximadamente el 41%, y 1 en 3, pues como los más representativos, aproximadamente el 11%. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que tenían la relación 1 a 1 tenían un índice de trauma mayor, que se asociaba más a trauma pélvico y a trauma gastrointestinal y adicional a eso, pues obviamente requerían mayores unidades de glóbulos rojos y también mayores unidades de plasma fresco congelado porque pues la relación era un poco mayor.
En cuanto a la mortalidad, ¿qué encontraron? Encontraron que a medida que se iban disminuyendo, aumentando, perdón, la relación, iba aumentando la mortalidad de los pacientes que necesitaban transfusiones. Y esto aplicaba no solo entre la mortalidad pues, a las primeras 24 horas, sino también aplicaba la mortalidad intrahospitalaria. Vemos que en la gráfica va ascendiendo la mortalidad a medida que la relación va disminuyendo. Mientras menos plasma fresco congelado usaran por cada unidad de glóbulos rojos, más mortalidad encontraron en los pacientes. Incluso hasta llegar a mortalidades de pues, un OR de 4.11 en los pacientes que tenían una relación de 1 a 5. Y de subgrupos, sí, sí hay un análisis de subgrupo, pero está más adelante. Listo. En cuanto pues, a las conclusiones, ellos encontraron que una proporción, bueno, aquí también relacionaron pues como días de estancia hospitalaria y encontraron que los pacientes tenían una relación mayor en cuanto a plasma y a unidades de glóbulos rojos, tenían mayor estancia hospitalaria, pero eran pacientes, como vimos al principio, eran pacientes que tenían traumas más complejos, tenían trauma de pelvis o trauma gastrointestinal asociado. También encontraron que estos pacientes presentaban también mayores índices de infección en sitio operatorio, también mayor neumonía asociada al ventilador, pues por lo mismo. Todo estaba relacionado con que el trauma era más complejo y requería mayor manejo, mayor estancia en UCI y pues manejos más complejos en general. Encontraron una proporción 1 a 1 entre plasma fresco congelado y glóbulos rojos se asocia a menor mortalidad tanto en las primeras 24 horas como en la mortalidad intrahospitalaria. Sin embargo, pues ellos hicieron el análisis con respecto a la proporción 1 en 2, porque pues digamos que hay muchas vías que recomiendan, pues, o que no hay como una clara recomendación entre la reanimación 1-1 o en 1 en 2. A veces existe la duda, entonces ellos hicieron pues como el análisis. En la proporción 1 en 1, en la mortalidad de las primeras 24 horas mostró que mejoraba el desenlace y que había menos riesgo de mortalidad comparada con la de 1 en 2. Sin embargo, la mortalidad intrahospitalaria no se vio afectada dependiendo de estas dos mortalidades. Creo que no había un análisis variable. Bueno, y pues como para seguir con los estudios, les traía este artículo. Este artículo es un estudio aleatorizado, prospectivo, unicéntrico, en un hospital de primer nivel, o de primer nivel en trauma en Austria, y evaluaron trauma contuso. Los criterios de inclusión de este estudio fueron pacientes mayores de 18 años, un índice de trauma mayor de 15, que tuvieran signos de coagulopatía y sangrado. A todos les hicieron tromboelastografía y pues con esa tromboelastografía evaluaban la posibilidad de coagulopatía inducida por el trauma. La intervención, ya la voy a mencionar, profe. La intervención era darles o plasma fresco congelado o un concentrado de fibrinógeno. Eso. Ya lo voy a mencionar, profe. Listo. Los criterios de exclusión: lesiones incompatibles con la supervivencia, reanimación cardiopulmonar en la escena pues, del manejo, lesiones cerebral aislada, quemaduras, terapia de coagulación prehospitalaria. A todos los pacientes en el estudio recibieron ácido tranexámico, aleatorizaron 1 a 1. Ellos dicen, pues, calculaban como la muestra en 200 pacientes, al final solo usaron 50 que lo iban a, pues por métodos estadísticos iban a hacer el análisis con solo esos 100 pacientes. Ellos propusieron 3 regímenes, 2 dosis, pues 3 regímenes, uno de plasma fresco congelado, que eran 15 mililitros por kilogramo, y uno de concentrado de fibrinógeno, que llevaba 50 miligramos por kilogramo de fibrinógeno, complejo concentrado de protrombina de 4 factores, o dependiendo pues dependiendo de la alteración. En cuanto al rescate, ellos mencionaron que para los pacientes que recibían, bueno,
iban a recibir una y si no corregía, 2 dosis máximo, y pues iban a dar una dosis o un rescate dependiendo de a cuál grupo pertenecían. Entonces, a los pacientes que les daban plasma fresco congelado, les daban dosis de rescate de concentrado de fibrinógeno, y a los pacientes que les daban concentrado de fibrinógeno, el rescate era plasma fresco congelado. El medicamento lo administraban pues, cuando el paciente tenía un episodio de sangrado durante la UCI, o cuando le hacían la tromboelastografía y tenían resultados patológicos o borderline, pero que los pacientes estaban sangrando. El fallo en el tratamiento lo definieron como doble dosis pues, o sea, recibir el tratamiento de rescate. Siempre mencionan que pues, los pacientes siempre los tuvieron con hemoglobinas mayores entre 8 a 10, pues como por protocolo, y las plaquetas entre 50.000 a 100.000. Los desenlaces que evaluaron fue primario, falla multiorgánica en la UCI, dada por, ellos medían con el SOFA, y los secundarios era reversión de la coagulopatía, requerimiento de transfusiones masivas, duración de la estancia en UCI, estancia hospitalaria, días libres de ventilador, sepsis, infecciones, en general, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y mortalidad en las primeras 24 horas y a los 30 días. No les dije, cada grupo, pues un grupo, pues la cantidad de pacientes fue de 44, el de plasma fresco congelado, y el concentrado fue de 50 pacientes. El índice promedio, lo que ellos encontraron fue que el índice promedio de trauma fue 34. Recibieron cantidad similar de cristaloides al ingreso, 2.750 los pacientes con plasma que reciben plasma fresco congelado y 3.275 los de concentrado. El tiempo de inicio de medicación fue pues, significativamente mayor en el plasma fresco congelado por digamos que el manejo que hay que hacer pues para descongelarlo y poder que sea apto para dárselo al paciente, mientras que el concentrado solo requirió 10 minutos, y el tiempo de normalización, que también lo medían mediante tromboelastografía, de los pacientes cuando se les daba plasma fresco congelado era 128, contando el tiempo de descongelar, y el tiempo del concentrado fue de 22 minutos. Encontraron también que el 66% de los pacientes de plasma fresco congelado presentaban falla multiorgánica, comparado con el 50% de los de concentrado, aunque definen que no fue estadísticamente significativo. En cuanto a la corrección de la coagulopatía con una dosis única, solo el 27% de los pacientes que recibieron plasma fresco congelado corrigió con una sola dosis la coagulopatía, comparado con los pacientes que recibieron el concentrado, que fueron 76% que corrigió la coagulopatía con una dosis sola. Esto da un OR de 8.2 y fue estadísticamente significativo. Y dicen que 23 pacientes de los 44 que reciben plasma fresco tuvieron que recibir al menos una dosis de rescate, y solo los 2 pacientes de los que recibieron el concentrado recibieron dosis de rescate. Además, ellos sacan pues como pues encontraron como lo siguiente, es que los pacientes que reciben plasma requirieron más unidades de glóbulos rojos. Si vemos ahí en la tabla, en promedio 4 versus 6, versus 4 que recibieron los que les daban concentrado, requirieron mayor transfusión de plaquetas y transfusiones masivas. Además, ellos hicieron una regresión logística y lo ajustaron con el índice de trauma y el índice de severidad de trauma, y si tenían trauma cerebral asociado, encontraron que era significativamente, pues había una asociación estadísticamente significativa. En cuanto a las conclusiones que sacaron de este estudio, fue que la suplementación temprana con fibrinógeno es necesaria para los traumatismos múltiples. La corrección de la coagulopatía debería basarse en las pruebas de viscoelasticidad. Tiene mayor índice de falla la corrección de la coagulopatía corregida con plasma fresco congelado que con concentrado pues específico, y que debería evaluarse la indicación de corrección de plasma fresco congelado como primera línea, sobre todo porque ellos hablan de que estos pacientes lo que principalmente se consumen durante la coagulopatía es el fibrinógeno, y como vimos pues como a lo largo de la charla,
El plasma fresco congelado tiene muy poca cantidad de fibrinógeno, entonces estos pacientes no se benefician tanto de eso. Esto es lo que arrojó este estudio. Para hablar entonces ahora del crioprecipitado, hay bastante literatura y hay unos estudios pues que son como los más relevantes, que son los que trajimos hoy. Este primer estudio es un estudio muy importante, es el CRIOSTAT 1. El CRIOSTAT 1 se publicó en el 2015 y fue un estudio controlado, aleatorizado de factibilidad. Ellos querían ver qué tan factible es en la práctica clínica administrar crioprecipitado en menos de 90 minutos al ingreso del servicio de urgencias en pacientes con trauma. Se incluyeron entonces pacientes con trauma, sangrado activo y que hayan requerido transfusión masiva. Ellos hicieron dos brazos, un brazo del estudio, pacientes se les administró crioprecipitado con la adicional pues transfusión masiva que haya requerido, y el brazo estándar, pacientes que solamente se les administró transfusión masiva sin crioprecipitado. Es de anotar que en el brazo de pacientes que solo recibieron transfusión masiva, si ellos seguían sangrando, se les administraba otro paquete de transfusión masiva y se les adicionaba 5 unidades de crioprecipitado y una féresis de plaquetas. Entonces vemos que igual los pacientes se pueden cruzar entre ambos grupos. En este estudio la transfusión masiva fue definida como 6 unidades de glóbulos rojos enteros y 4 unidades de plasma fresco congelado. Entonces, ¿cómo encontraron ellos? ¿Qué hicieron? En total fueron 41 pacientes, 20 pacientes al brazo que recibió crioprecipitado y el brazo estándar 21 pacientes. Vemos en las variables demográficas que hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al índice de severidad del trauma y al nivel del Glasgow, pues a la escala de Glasgow, porque los pacientes que estuvieron en el brazo estándar tuvieron menos puntaje en el Glasgow y tuvieron índices de severidad del trauma más graves. Ellos vieron igual que hubo una factibilidad de administrar el crioprecipitado de forma rápida, menos de 90 minutos, hubo una rapidez en esta administración y ellos notaron un aumento en el fibrinógeno de estos pacientes de más o menos 0.8 gramos por litro. No vieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los requerimientos de hemocomponentes después de estos pacientes. Y tampoco vieron eventos tromboembólicos, no hubo diferencias en los eventos tromboembólicos entre los dos grupos. Ellos, ¿qué concluyen? Que la transfusión temprana de crioprecipitado es factible en pacientes que ingresan a los servicios de urgencias y que podría aumentar los niveles de fibrinógenos o no aumentar los eventos tromboembólicos. ¿Cuál es el problema? Que el desenlace primario de este estudio pues no es un desenlace clínico. Ellos simplemente querían ver si era posible hacer esto o no por los problemas que hemos dicho previamente de que el crioprecipitado requiere un proceso para su descongelamiento y la administración entonces a los pacientes. Igual el CRIOSTAT 1 fue un estudio muy importante porque dio pie para siguientes estudios para realizar pues metodologías de otros estudios que también vamos a ver. Este fue un estudio publicado el año pasado, un análisis retrospectivo de pacientes con trauma y criterios de transfusión masiva. Se incluyeron pacientes a quienes se les administró crioprecipitado en las primeras 4 horas del ingreso, tanto en trauma penetrante como en trauma cerrado. El objetivo primario de este estudio fue medir la mortalidad intrahospitalaria de estos pacientes que se les administró crioprecipitado. En total fueron 1.457 pacientes que recibieron crioprecipitado al ingreso y 2.920 pacientes que no se les administró crioprecipitado, y aquí pues es como un grupo de control, por así decir. Los pacientes a quienes se les administró crioprecipitado fueron más jóvenes, tuvieron mayor índice de severidad del trauma, más transfusión de hemocomponentes y tuvieron más trauma penetrante, siendo todo esto estadísticamente significativo en comparación a los pacientes que no se les administró crioprecipitado. ¿Qué vieron ellos? Ellos encontraron que hubo una menor mortalidad en el grupo de pacientes que recibió crioprecipitado en las primeras 4 horas, una mortalidad del 49% versus un 54% de los pacientes que no recibieron crioprecipitado, siendo esto estadísticamente significativo y como lo vemos en esta gráfica de Kaplan-Meier. Además, también vieron una menor mortalidad a un día y menor necesidad de transfusión de hemocomponentes en los pacientes que recibieron el crioprecipitado.
No encontraron diferencias en las complicaciones o en las cirugías en las primeras 24 horas. Las complicaciones derivadas de la transfusión de hemocomponentes, como son las infecciones, bacteremia, la lesión renal aguda, los eventos tromboembólicos, entre otros. ¿Ellos qué hicieron? Hicieron un análisis de cada grupo según el mecanismo del trauma, porque vieron diferencias en cuanto a la mortalidad. Entonces separaron los pacientes con trauma penetrante y los pacientes con trauma cerrado. Y se dieron cuenta que los pacientes con trauma penetrante, que es esta gráfica de acá, fueron los más beneficiados porque hubo una diferencia, una disminución de la mortalidad en los pacientes que recibieron crioprecipitado, mientras que en el trauma cerrado no se encontró esta diferencia y eso fue pues estadísticamente significativo. La disminución en el grupo en general, tanto en trauma penetrante como en cerrado, la mortalidad fue del 49% versus un 54%. Ya en el trauma penetrante no tengo los porcentajes exactos, pero es incluso más acentuado que en el grupo general porque le quitaron los pacientes con trauma cerrado en quienes no se demostró esa disminución de la mortalidad. Le doy el dato porque ahí está el porcentaje, la disminución del porcentaje. ¿Qué concluyen ellos? Que el crioprecipitado puede ayudar o puede disminuir la mortalidad en pacientes con trauma, principalmente en trauma penetrante, y ellos resaltan que el uso de pruebas viscoelásticas puede ayudar a dirigir la reanimación de estos pacientes y determinar qué pacientes se benefician más de crioprecipitado. Finalmente, el último estudio que traje fue el estudio FINTIC. Este fue un estudio publicado hace 2 años, en el 2021, y fue un estudio prospectivo, aleatorizado y controlado por placebo, doble ciego, que incluyó pacientes con sangrado grave con requerimientos de transfusión masiva en la escena del trauma. Y eso es lo diferente de los otros 2 estudios, porque ese estudio se basó en una atención prehospitalaria y en una transfusión prehospitalaria de los pacientes. ¿Cuál fue el objetivo primario de este estudio? Comparar y ver la factibilidad, también fue un estudio de factibilidad, de la administración de concentrado de fibrinógeno prehospitalario y mejoría en la coagulación, guiado por pruebas, por pruebas viscoelásticas. Aquí entonces estamos hablando ya del concentrado de fibrinógeno, que como lo vimos ahorita, el concentrado de fibrinógeno es un derivado del crioprecipitado, que contiene mucha más cantidad de fibrinógeno como tal, pero como desventaja relativa es que no tiene los factores de la coagulación que sí tiene el crioprecipitado. Ellos vieron entonces específicamente el concentrado de fibrinógeno en este estudio. Los criterios de exclusión fueron el trauma penetrante aislado, un TEC aislado, la inestabilidad hemodinámica refractaria a la reanimación inicial, que ellos lo definieron como pacientes que requirieran vasopresores, y la necesidad de reanimación cardiovascular en la escena del trauma. En este estudio se usó un concentrado de fibrinógeno comercial que se llama Clotafac. Esto no lo tenemos en el hospital, pues en el momento, ningún tipo de concentrado de fibrinógeno. ¿Qué encontraron ellos o qué hicieron? 28 pacientes les dieron concentrado de fibrinógeno en la zona, pues en el sitio del trauma, y 25 pacientes recibieron placebo. El placebo era de características casi idénticas al concentrado de fibrinógeno. Ellos vieron que la población fue bastante homogénea de los 2 grupos. Lo único fue que el grupo placebo recibió más ácido tranexámico y el estudio no explica por qué esta diferencia. Y los volúmenes de cristaloides y hemocomponentes fueron similares en ambos grupos. ¿Qué encontraron ellos? Que los pacientes a quienes se les administró el concentrado de fibrinógeno en la escena del trauma tuvieron un aumento, que es este puntico, el segundo puntico, un aumento del fibrinógeno estadísticamente significativo al ingreso del servicio de urgencias, y esto previno la caída del fibrinógeno por debajo de valores importantes, que es más o menos 1.5 a 2 gramos por litro. Ellos concluyen entonces que es factible administrar el concentrado de fibrinógeno en la escena del trauma y nos puede ayudar a evitar la hipofibrinogénemia de estos pacientes. El problema de este estudio es que pues el objetivo primario no fue un desenlace clínico, también fue un estudio de factibilidad y tiene muchas limitaciones porque tiene muchos sesgos, no describen varios factores que a uno le interesarían saber cómo controlaron, y lo otro es que el concentrado de fibrinógeno se da por peso y según niveles de fibrinógeno medio por tromboelastografía. Y en este estudio todos los pacientes recibieron la misma cantidad. Entonces pudo haber pacientes que estuvieron con una dosis subóptima. Finalmente,
para no alargarme, traje otros 3 estudios que son también estudios pues, grandes y relativamente recientes, porque mostraron resultados muy diferentes entre ellos. El estudio FIRST del 2016, prospectivo aleatorizado, también fue un estudio de factibilidad y querían ver pacientes a quienes se les administraba concentrado de fibrinógeno versus placebo, pero no en el sitio del trauma, sino en la primera hora del ingreso al servicio de urgencias. Total fueron 50 pacientes. Ellos vieron que el 96% de los pacientes recibieron en la primera hora el concentrado de fibrinógeno. Entonces ellos concluyen que es factible la administración temprana del concentrado de fibrinógeno en la sala pues, de urgencias. Estos pacientes mantuvieron niveles altos de fibrinógeno y la mortalidad fue similar en ambos grupos. Por otro lado, y en contraste con este estudio, está el estudio de FIT, hecho en el Reino Unido, publicado en el 2028, un estudio prospectivo aleatorizado, doble ciego, también de factibilidad, que comparó la administración de crioprecipitado, de concentrado de fibrinógeno versus placebo, prácticamente igual que este otro estudio. ¿Cuál fue lo diferente? Este estudio vio que los 39 pacientes incluidos, solamente el 69% recibieron concentrado de fibrinógeno en los primeros 45 minutos y ese porcentaje para ellos no fue importante. Entonces, por eso concluyen que el concentrado de fibrinógeno no es factible la administración temprana. Vemos que estos 2 estudios se contradicen y tienen pues una metodología bastante similar. Y como para desempatar, entre comillas, las cosas, está el estudio FACE, que es un estudio grande y reciente, publicado hace 2 años, controlado, aleatorizado y multicéntrico, que quería ver cuánto se demoraban en la administración de los pacientes al ingreso del servicio de urgencias, la administración de crioprecipitado versus concentrado de fibrinógeno. Ellos incluyeron 37 pacientes a quienes se les puso concentrado de fibrinógeno y 25 pacientes con crioprecipitado. Ellos vieron que los niveles de fibrinógeno, la mortalidad de los eventos tromboembólicos fueron similares en ambos grupos y que la administración de concentrado de fibrinógeno fue más rápida que la administración de crioprecipitado. Vemos entonces que le da como más fuerza al estudio que dijo que el concentrado de fibrinógeno es factible administrarlo de una forma rápida. Finalmente, vemos que todos los estudios son con una metodología muy difícil, tienen muchos sesgos y hay muchas variables difíciles de controlar. Y por eso se están esperando mucho los resultados de estos 2 estudios que están en proceso, porque tienen unas metodologías un poco mejores, entre comillas. El primero es el estudio PROFIT, que es un estudio aleatorizado, va a ser unicéntrico y es doble ciego, ya terminó de recoger pacientes. Este estudio recogió 40 pacientes con indicación de transfusión masiva y quieren comparar la diferencia de la administración de concentrado de fibrinógeno versus placebo en la atención inicial. Ellos lo van a medir, el desenlace no va a ser un desenlace, pues el objetivo primario no va a ser un desenlace clínico, sino que es un desenlace en los paraclínicos. Ellos quieren ver el cambio del fibrinógeno funcional en la estrografía de estos pacientes después de la intervención y esto se traduce en medir la fuerza del coágulo y según esto ver la necesidad de transfusión y la mortalidad de estos pacientes. Aún no está publicado, pero probablemente próximamente lo van a publicar. Y el otro estudio es el CRIOSTAT 2. El CRIOSTAT 2 es de los mismos autores del CRIOSTAT 1 y va a ser un estudio aleatorizado paralelo de superioridad y va a ser un estudio multinacional basado en los resultados del CRIOSTAT 1 que ya vimos. Ellos quieren comparar la transfusión masiva sin y con crioprecipitado. El desenlace primario es ver la mortalidad por cualquier causa a los 28 días y los eventos tromboembólicos. Este estudio apenas está recogiendo pacientes, se publicó este año la metodología del estudio, entonces vamos a ver pues qué nos arrojan esos resultados de estos 2 estudios grandes y con mejores metodologías que los otros. Cuanto, pues para finalizar, las conclusiones pues que sacamos de este estudio, aquí les traemos un diagrama pues que digamos que esquematiza como la reanimación en trauma, que deberían pues digamos elementos debería incluir. Las conclusiones que traemos fue que la coagulopatía por trauma está medida por daño endotelial, desórdenes de la generación de trombina, hipofibrinogenemia, disfunción fibrinolítica y disfunción plaquetaria. Los pacientes con shock e hipoperfusión tienen más riesgo de hipocoagulabilidad e hiperfibrinolisis que requiere manejo rápido con resucitación hemostática dirigida por metas.
El uso de plasma fresco congelado disminuye la mortalidad asociada a la coagulopatía por trauma. Es recomendable realizar reposición de hemoderivados en relación 1:1:1. La suplementación de fuentes de fibrinógeno ayuda a disminuir la mortalidad por la coagulopatía asociada al trauma, y eso pues, lo vimos en los estudios que mostramos. Vimos como cuando comparaban plasma fresco congelado con concentrado, le iba mejor a los pacientes que se suplementaban con fibrinógeno por las cantidades que trae el plasma. Existen muchos estudios sobre crioprecipitado que muestran resultados diferentes, estudios retrospectivos, heterogéneos, con variables difíciles de controlar. El crioprecipitado puede prevenir la hipofibrinogenemia, disminuyendo la mortalidad sin aumentar el riesgo de eventos tromboembólicos. Las pruebas fibroelásticas ayudan a determinar qué pacientes se benefician más de esto, y pues creemos que la reanimación debería ser ya con estos tipos de pruebas, y la falta de evidencia para recomendar, pues hay falta de evidencia o no hay evidencia clara y contundente para recomendar el uso de rutina. Esperamos como los estudios que hay al respecto. Y por último, yo pues, averiguar con el banco de que hay preocupado, y me dijeron que en caso, digamos, que llegue un paciente y uno pida que se demoraría más o menos entre 20 y 30 minutos en llegar con la unidad, me parece que es un tiempo rápido de respuesta, y obviamente esto depende de la cantidad de crioprecipitado que uno pida, porque si es más, pues demora un poquito más. Entonces aquí sería factible administrar crioprecipitado en la reanimación inicial y continuar el fibrinógeno. Estamos atentos a cualquier recomendación, duda, pregunta, inquietud del auditorio virtual o del auditorio presencial.